El polizón de la Santa María, Jacqueline Balser. Capítulo 1. Polizón a la vista. Atardecía en la isla Gomera y las chalupas aún estaban llevando agua, leña y sacos de alimentos a bordo de la Santa María, la Pinta y la Niña. Cristóbal Colón, aparentemente tranquilo, se paseaba por la cubierta de la carabela capitana dando las últimas instrucciones del embarque. Al día siguiente, antes del alba, las 3 naves zarparían de las Canarias rumbo a las Indias. El nerviosismo propio de la partida se hacía sentir en las órdenes secas y en las caras tensas, pero el único de verdad asustado era Gabriel, un niño flaco y chico de solamente 12 años de edad, que había logrado esconderse dentro de un saco y ser lanzado como un bulto en la bodega de la Santa María. Estaba semi-ahogado en la harina, pero no se atrevía a mover ni el dedo meñique de miedo a que lo descubrieran antes de zarpar. En la bodega oscura donde estaba se oían los gritos de los marineros y las carreras de los ratones. Trató de acomodarse dentro del saco, abrió con las uñas un pequeño orificio en la tosca tela, sacó la nariz para respirar mejor y a pesar de sus temores, como niño que era, muy pronto se quedó dormido. Muchas horas después, Gabriel se despertó bastante adolorido y muerto de hambre. Por el ruido de las olas y el vaivén del barco, no le cupo la duda de que ya iban navegando. Entonces el polizón rascó con todas sus fuerzas el saco en que estaba y saltó fuera junto con la mitad de la harina. Caminó a tientas por entre los bultos y atado de leña hasta encontrar una escotilla que se puso a golpear con los puños. No pasaron ni 2 minutos cuando un enorme marinero de pelo negro e hirsuto y cara de no muy buenos amigos abrió la trampa de un golpe. ¡Polizón a bordo!, gritó, o más bien aulló, en cuanto vio al niño que desde abajo lo miraba enharinado hasta las pestañas y temblando como una hoja. Acto seguido lo levantó por el cuello de la camisa y pegándole un puntapié tras otro lo paseó por la cubierta. Inmediatamente acudieron otros marineros, que entre carcajadas y garabatos le dieron una paliza como si el pobre Gabriel fuese el peor de los maleantes. Y cuando el niño, adolorido y avergonzado, se puso al fin a lloriquear, oyó el vozarrón cruel del marinero amenazándolo. Y ahora, donde el almirante, ya verás cómo te castiga, ya verás el trato que le damos a los que se meten de contrabando en una de nuestras naves. Y así fue como Gabriel llegó ante la presencia del jefe de la expedición. Cristóbal Colón estaba sentado en su escritorio estudiando unos mapas, cuando el marinero gigante que había encontrado a Gabriel tocó a su puerta y entró con él a empujones. «Almirante, descubrí este polizón a bordo», dijo el hombrón moreno que se llamaba Francisco y era el contramaestre de la Santa María. Colón miró al niño, que en el estado en que se encontraba y junto a ese hombre grueso y tosco parecía tener no 12 años sino 6. Se compadeció instantáneamente de él y dirigiéndose al contramaestre le dijo: «Déjame solas con él». Y cuando éste partió, se levantó bruscamente de un sillón con la cara seria y el ceño fruncido y se puso a interrogarlo con una voz que parecía furiosa. «¿Me puedes explicar qué haces tú aquí, a una edad en que deberías estar junto a las faldas de tu madre?» Gabriel era un niño tenaz y valiente y no se había amilanado con los golpazos que recién había recibido. Levantó entonces la cabeza y secándose las lágrimas respondió: «Mi padre era marino y murió en un naufragio. Señor, yo quiero seguir sus pasos, pero mi madre se opone. Entre ella y mis hermanas me cuida como 3 gallinas con un solo pollo, y yo ya soy un hombre». Colón, sin dejar traslucir la risa que le produjo esa fiera respuesta, siguió interrogándolo. «¿Cómo te llamas?» «Gabriel, señor». «¿Qué edad tienes?»
Tengo 12 años y ya sé leer, escribir, aritmética y un poco de latín, contestó el niño rápidamente. ¿Hasta latín sabes? ¿Y cómo es eso?, le preguntó intrigado el almirante. Es que mi madre quiere que yo sea un hombre de letras, un sabio, y me lleva todos los días donde el padre Damián para que él me enseñe. Ella dice que el mar es un monstruo maldito, agazapado a la espera de sus víctimas, y que jamás me dejará ser marino. Es por eso, señor, que he tenido que embarcarme así. ¿Y por qué has elegido este barco? Porque va al África, a Sierra Leona. Mi padre también estuvo en África, contestó el niño con entusiasmo, pero luego, al ver la cara de sorpresa del almirante, dudó. ¿O quizás va aún más allá al oriente? Sí, vamos al oriente, respondió Colón pensativo, mas no por África, sino que dando la vuelta al mundo, igual que el sol. No bordearemos las costas, a la manera de esos portugueses timoratos. Nosotros atravesaremos este océano entero para llegar a la India, por el otro lado, porque la tierra, Gabriel, es redonda. Al oír estas palabras de Colón, el niño se quedó mudo de impresión. Algo había estudiado de geografía con el buen cura Damián, pero eso de que la tierra era redonda, Dios, ¿no estaría este hombre un poco loco? ¿No llevaría sus barcos a un desastre seguro? Miró por la ventanilla hacia el mar inmenso, donde las otras dos carabelas parecían unas pajaritas de papel. Se acordó de su madre y de sus hermanas, y otra vez le vinieron unas ganas tremendas de llorar. Gruesas lágrimas se agolparon en sus ojos sin que pudiera disimularlas. Ya, jovencito, ánimo. ¿Es que vas a asustarte ahora? ¿Tú, un hombre hecho y derecho e hijo de un valiente marino? Vamos, seca tus lágrimas. Desde hoy trabajarás para mí. Te ocuparás de servirme la comida y de asear mi cámara. Y en las tardes, ya que eres un hombre culto, me leerás la Biblia. ¿La Biblia? ¿Soy tan piadoso acaso como el padre Damián? No, solo soy piadoso, sino que estoy seguro de que Dios y nadie más que Dios puede sostenerme en esta empresa. Y si vuelvo a España con las naves cargadas de oro, armaré un ejército para recuperar Jerusalén, que está hace siglos en manos de los moros. Así, este viaje servirá para rescatar la ciudad santa y para que la cruz vuelva a reinar en ella. Capítulo 2. Santo y Palomo. La vida de Gabriel en la Santa María se llenó inmediatamente de 1000 obligaciones. Se pasaba los días barriendo el piso de la cámara, frotando los vidrios, limpiando instrumentos, desempolvando libros, enrollando mapas, sirviéndole la comida al almirante y remendándole la ropa. Y por las tardes, a la luz de una vela, leía en voz alta algún capítulo de la Biblia, mientras la carabela se balanceaba y Colón, sentado en un sillón, lo oía con los ojos cerrados. Luego, llegada la noche, se echaba en un jergón a los pies de la cama del marino y se dormía feliz de estar en medio del océano y de ser un hombre de mar como lo había sido su padre. Pero no todo era paz y alegría para el muchacho. Los otros grumetes y marineros, envidiosos de la atención que el almirante le prestaba, no perdían oportunidad de molestarlo. «Ahí va el favorito», decían a su paso, y acto seguido lo tapaban de insulto, humillándolo. El primer día que hubo mar gruesa y Gabriel se mareó, las risas y burlas de la tripulación llegaron al límite. Francisco, el contramaestre, viéndolo pálido y desmadejado, lo mandó a desenredar un cabo a media altura al palo mayor. El barco se movía como una cáscara de nuez en la marejada, y Gabriel, que se sentía morir, habría seguramente caído desde el mástil si Colón lo hubiese visto en apuro y no hubiese enviado a un marinero a socorrerlo. No es que los hombres de la tripulación fueran todos malos, sino que rudos e ignorantes, como eran, veían en el polizón de las Canarias, pequeño pero letrado, a un ser tan distinto a ellos que les costaba aceptarlo y por eso lo hostigaban.
El niño, sin embargo, no se achicaba y jamás iba con quejas donde el almirante. En cambio, le rogaba a éste que lo tratara como a un grumete más del barco y que lo dejara aprender las maniobras de cordaje y velamen. «Ya soy un hombre, don Cristóbal, dejadme de aprender a ser un marinero», le rogaba. «Tengo 12 años». Colón finalmente accedió a los ruegos del muchacho y lo confió al cuidado de Anselmo, un viejo marinero, para que éste le fuera enseñando las cosas del mar. Más llegada la tarde, Gabriel debía presentarse siempre en la cámara para leer en voz alta un capítulo de la Biblia. Los marineros, que en su gran mayoría eran hombres supersticiosos y de vidas disipadas, comenzaron entonces a reírse de estas diarias lecturas. Jovencito!, le gritaban cuando lo veían dirigirse hacia la cámara. ¿Eres monaguillo o marinero? Los rezos son para las mujeres. Y uno, que era un poco más culto que los demás, el grumete Jerónimo, lo acosaba diciéndole: «Mira, polizón, mira el mar por el que vamos, mira el horizonte. ¿No vas a creer que este infinito fue hecho en un día? ¡Ja! A otro con ese cuento. ¿Y no creerás que ese sol que brilla sobre la tierra y esa luna que levanta las aguas fueron hechas en un solo día? Vamos, ¿eres una niñita a la que los curas le llenaron la cabeza de historias?» Gabriel se defendía. ¿Y cómo el almirante y el piloto y el condestable, que son hombres valientes, creen? Porque son gente de salón, tienen demasiada fantasía y muy poco seso, pero a nosotros, hombres de puro mar, nadie nos cuenta cuentos. Así día a día iban llenando de dudas al joven polizón, que a fin de cuentas no era más que un niño desamparado, y una tarde en que leía precisamente la primera parte del Génesis, donde se cuenta la creación del mundo, Gabriel se quedó pronto sin voz, como un nudo en la garganta. «¿Pero qué te pasa?», le preguntó Colón desconcertado. «Es que ya casi no creo en estas palabras. Ahora me estoy convirtiendo en un marinero y no puedo seguir leyendo cosas de mujeres y de cura. ¿Cómo puedo a los 12 años seguir creyendo que el mar, el sol, las estrellas y el mundo han sido hechos en una semana, como dice aquí? Por favor, don Cristóbal, no me pida que os lea de nuevo la Biblia». Y Gabriel escondió la cara entre las manos. Cristóbal Colón se lo quedó mirando muy serio. Luego le acarició la cabeza y le dijo que dejara de leer por ese día y se fuera a dormir. Esa noche el almirante paseó durante largo tiempo por su cámara con las manos tras la espalda y el semblante ensombrecido. «Este inocente niño», se decía, «no hace más que repetir lo que la tripulación le ha dicho. Él no me preocupa, sus dudas y desconciertos pasarán, pero si mis hombres no tienen fe, ¿cómo van a resistir este viaje y a lo desconocido? ¿Con qué fuerzas van a perseverar si pasan los días y este océano por el cual nunca nadie se ha aventurado antes no nos muestra ninguna tierra? No querrán seguir adelante. ¿Y qué sacaría yo entonces con hablarle de cosmografía y cálculos astronómicos? La preocupación de Colón no era vana. Hacía más de 2 semanas que habían zarpado de las Canarias y ya las miradas de solayos y los murmullos súbitamente interrumpidos cuando él se acercaba a algún grupo de hombres eran más que notorios. ¿Y cuál será el ánimo?, se preguntaba inquieto el almirante esa noche, en las otras 2 naves de la flota, la Pinta y la Niña. Finalmente, pasada la medianoche, se decidió. «Estos débiles tienen que llegar a tener una fe ciega en mí, si no fracasaremos o moriremos. Les revelaré un misterio que los dejará encandilados». Al día siguiente, poco después de amanecer, Colón reunió toda la tripulación en cubierta. Allí estaban viejos y jóvenes, vascos, asturianos, catalanes, leoneses, portugueses, moros, conversos y andaluces, desertores, ladrones, vagabundos, criminales y uno que otro hombre honrado. «Hombres de la Santa María», les gritó, «quiero daros una prueba fuerte y misteriosa de la grandeza de este viaje que hemos emprendido.
y con la cara muy solemne interrogó al joven polizón que estaba entre los hombres. «Gabriel, ¿cómo me llamo?» El niño, asustado pero también halagado de ser distinguido por el almirante en público, le respondió sin dudar: «Señor, os llamáis don Cristóbal Colón». «¿Y tú sabes quién fue Cristóbal?» «Cristóbal, señor», tibutó Gabriel, que trataba de imaginar qué respuesta era la que el almirante esperaba. «Cristóbal, señor, Cristóbal», y en su angustia por contestar rápido, dijo finalmente lo único que sabía. «Cristóbal, señor, fue San Cristóbal, el gigante que pasó en sus hombros a Cristo niño de una ribera a otra, a través de un ancho río». «Bien», lo aprobó Colón. «¿Y sabes quién es Colón o Colombo, como los demás lo llaman?» «¿Colombo? Colombo». Gabriel se quedó pensando, tratando de recordar sus estudios y lecturas con el padre Damián y lo que había leído en el libro santo, pero nada. Tenía la mente en blanco. Los hombres a su alrededor estaban en silencio, pero él sentía el peso de sus miradas hoscas y prestas a las burlas. «Colombo, Colombo». Dios, si se acordara. Y de pronto, con una serie de gritos estridentes, respondió: «Colón, Colombo, Columbus, Columbus, en latín quiere decir palomo». «Exactamente», respondió el almirante, mirando luego a la tripulación como preparándola a oír lo más importante. Los marineros inmóviles se espiaban de reojo, preguntándose con la mirada qué diablos iba a terminar diciéndoles este italiano excéntrico. «Y dinos, Gabriel», continuó Colón, «¿cuál fue el palomo?» «¿Qué hizo el palomo?» «¿El palomo, señor?», vaciló el niño. «¿El palomo, señor? No me acuerdo de ningún palomo». «Vamos, polizón», exclamó el almirante, con los ojos en llamas fijos en el muchacho. «¿Cuál fue el primer palomo de la historia? ¿Qué hizo? ¿Tú lo sabes? Responde». Se oyeron unas risitas mientras alguno de los hombres se rodeaba mirando a Gabriel, que, rojo de vergüenza, trataba infructuosamente de recordar. Lo que más temía era el desprecio del almirante, que por primera vez en el viaje lo trataba de polizón. «El primer palomo, señor», tartamudeaba Gabriel. «El palomo». «¡Ah, ya sé!», gritó frenético. «El palomo fue el ave que llevó el arca una ramita de olivo en el pico y se la entregó a Noé para que supiera que la tierra había emergido de las aguas y que el diluvio había terminado». «¡Bravo! ¡Eso es!», lo celebró Colón, con un brillo de alegría en la mirada, y luego, dirigiéndose a la multitud de marineros, perplejo les dijo: «Ya lo sabéis, no es casualidad que mi nombre sea Cristóbal Colón, es un signo de mi destino y del vuestro. Yo soy Cristóbal, y tal como San Cristóbal, con Jesús en sus hombros, os llevaré a vosotros y a nuestra fe por estas anchas aguas sanos y salvos, hasta la otra orilla. Y yo soy también Colón, Columbus, y como el palomo de Noé, seré el primero en encontrar una nueva tierra que las aguas dejarán aflorar y cuya noticia llevaré de vuelta a España junto con vosotros. Nada tenéis que temer, confiad en mí». Los marineros, en un principio boquiabiertos, volvieron luego sus labores en silencio y pensativos. Era la primera vez que se encontraban con un capitán semejante. ¿Se habría vuelto completamente loco ese genovés? A lo mejor se había puesto de acuerdo con el polizón para engañarlos con sus latines, ¿o sería acaso verdad que era un enviado de Dios? En cuanto a Gabriel, tan maravillado lo dejó la revelación de Colón, que desde ese momento se puso a pensar con toda la seriedad en su propio nombre, y en si éste le señalaba él también un destino especial. ¿Quién había sido Gabriel? Gabriel fue el ángel anunciador. ¿Iría a anunciar algo él, un pobre polizón? ¡Qué misterio! Capítulo 3. 7 días de plazo. Pasó otra semana en paciencia y calma, pero los efectos de la solemne declaración del almirante fueron atenuándose ante el terrible horizonte del océano que seguía desnudo como una navaja.
El viento soplaba fuerte y las 3 carabelas navegaban a buena velocidad, mas ni un asomo de pájaros en el cielo o de ramas de árboles flotando en el agua indicaba la proximidad de alguna costa. Gabriel había vuelto a las lecturas de la Biblia y se sentía ahora muy avergonzado de haber dudado de las palabras de Dios por prestar oído a los ignorantes. El almirante no le había hecho comentario alguno al respecto y seguía escuchando al niño con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. Mientras tanto, los marineros comenzaron nuevamente a murmurar y a inquietarse. ¿No nos prometieron al salir de La Gomera que el viaje duraría a lo más 20 días? Se preguntaban. ¿Y eso que hemos tenido buen viento? Francisco, el contramaestre, los alarmaba. Yo, que llevo 40 años en el mar, os digo que aquí sucede algo muy extraño. De esta no saldremos vivos. Y el grumete Jerónimo no tardó en acosar a Gabriel, burlándose de la inconmovible confianza de éste en el almirante. Polizón, le decía, ¿tu San Cristóbal sabrá hacia dónde se halla la otra orilla de este riachuelo? O también, Polizón, ¿no se le habrá caído la rama de olivo del pico a tu palomo? No la vemos por ninguna parte. Gabriel sufría mucho con estas y otras burlas, pero como era muy hombre, a pesar de sus cortos años, nunca decía una palabra de ello al almirante. Mas un día, cuando ya se cumplía un mes de que habían zarpado, Gabriel, que estaba junto al palo mayor ensayando un nudo muy difícil que le había enseñado el viejo Anselmo, sintió de pronto que lo agarraban por la camisa y le daban un violento tirón. Se dio vuelta y se encontró con la cara de Francisco, roja de ira y con los ojos inyectados en sangre. «Óyeme bien, piojo», oyó que le decía mordiendo las palabras. «Esta misma tarde, en vez de leerle cuentos de curas a este loco, le dirás que ni un solo hombre de esta carabela navegará un día más hacia el oeste, y que si él quiere seguir, lo podrá hacer solo, y en una chalupa, mientras tú, sentado a su lado, le lees de pe a pa esta maldita Biblia. ¿Me has entendido?», le gritó mientras lo remecía con fuerza. «Ay de ti si mañana mismo no ordena volver rumbo», acabó diciéndolo mientras lo empujaba con tan violencia que Gabriel rodó por el suelo. Esa tarde, cuando como de costumbre Colón se sentó a escuchar la lectura del libro que el niño tenía abierto sobre la mesa, junto a la vela, en vez de la clara voz oyó unos suspiros profundísimos. Extrañado, pensó que Gabriel había vuelto a sus dudas de antes, pero algo en su actitud le hizo advertir que el asunto era ahora distinto. «¿Qué te sucede, Gabriel? ¿Por qué no lees?» «Don Cristóbal», murmuró el polizón, «¿creéis que aún falta mucho para llegar a las Indias?» «¿Por qué me lo preguntas?» «No sé, es que ya hemos navegado tanto y...» El niño estaba muy pálido y pese a los esfuerzos que hacía para que no se le notara, comenzó a temblar. «¿Quién ha estado violentándote? ¿Qué te han dicho para atemorizarte así? Responde», le ordenó Colón con firme voz. «Nadie, nada, don Cristóbal, solo cosas que he oído al pasar», le respondió en un susurro Gabriel, que hubiera muerto antes de convertirse en un delatador. Colón se dio cuenta inmediatamente del dilema en que ponían al niño y no lo siguió interrogando. Luego murmuró para sí: «Es Francisco, no puede ser ningún otro. Ese andaluz de mala ralea es el único capaz de amedrentar a este pobre para amenazarme a través de él». Mas de todo esto nada le dijo al polizón al día siguiente. Al alba el almirante hizo reunirse una vez más a la tripulación encubierta. «Quien tenga algo que decirme, que dé un paso al frente», los conminó al tiempo que miraba de hito en hito a Francisco, quien estaba en medio de la muchedumbre inquieta. Se produjo entonces un interminable silencio. Los marineros que rodeaban al contramaestre le daban con los codos disimuladamente, urgiéndolo a hablar por ello. Gabriel, por su parte, escuchaba con el alma en un hilo y se encomendaba a todos los santos que conocía, rogándole para que el almirante encontrara la manera de dominar a esos hombres violentos. Pero Francisco, tan feroz con Gabriel, tan bravucón entre sus secuaces, no se atrevía ahora a sostener la mirada de Colón, que no se la despegaba, paralizándolo con su fuego y su rectitud.
y allí se quedó cabizbajo y humillado, y su odio aumentó como siempre crece el rencor de los cobardes contra el que no han osado enfrentar. Y uno a uno los marineros fueron agachando la cabeza. Entonces, por sobre el golpear de las velas en el viento, el almirante alzó la voz y le dijo: «Hombres de mar, ayer se cumplió un mes desde que zarpamos de La Gomera. Según mis cálculos, la tierra no puede estar lejos, pero bien sé que desconfiáis de mí. Es por eso que os ha invadido el miedo contra ellos. No tengo otra solución que emplear la fuerza. El primero que vaya hablando de amotinarse para regresar será colgado en el acto del palo mayor. No tendré misericordia, pero también yo quiero comprometerme ante vosotros. Navegaremos todavía una semana con rumbo a oeste, pero si al cabo de ella no hemos avistado aún tierra, yo os juro ante Dios y en nombre de nuestros reyes Fernando e Isabel que mandaré a volver el rumbo y regresar a España. Hasta entonces, recordad, mi mano será de hierro». Y dando media vuelta, el almirante se dirigió alta la cabeza y seguro los pasos hacia su cámara.